Bienvenidos una vez más al seminario 2 de comprensión y abordaje del abuso sexual. En este video retomaremos las temáticas en torno a la etiología del abuso en términos de los modelos explicativos para el origen, mantenimiento y consecuencias a corto, mediano y largo plazo de las experiencias traumáticas de abuso sexual. Para comenzar, hay que recordar o hay que establecer que el abuso sexual es una situación bastante compleja en términos de aquellos factores que predisponen a una persona a convertirse en un próximo abusador, en términos del perfil que ya hemos revisado en un video anterior y en términos de las situaciones o las condiciones sociales que pueden predisponer a sí mismo estos comportamientos en términos de agresiones sexuales. Entonces, hay muchas variables implicadas en todo lo que corresponde a la etología del abuso sexual. La primera variable que quizás hemos escuchado alguna vez, ya sea por nuestros familiares o por nuestro entorno cercano, es esa idea que se tiene que un abusador tiene una historia de abuso sexual o una historia de maltrato, lo que se refiere a la transmisión intergeneracional. Los datos nos arrojan que entre el 40 y el 60% de los abusadores efectivamente tienen una historia de abuso, no solamente sexual, sino de maltrato físico o de negligencia por parte del entorno cercano y sus familiares cuidadores. ¿Eso qué implica a largo plazo o qué provoca en términos de relacionamiento para estas personas? Obviamente que tengan mucha más dificultad para establecer vínculos emocionales sanos o vínculos emocionales afectivos, puesto que dada la historia de abuso, dada la historia de maltrato, asocian la intimidad afectiva con una sensación de indefensión y esta sensación de indefensión, de vulnerabilidad, potencia a largo plazo el distanciamiento y la poca conexión emocional con las personas de alrededor. Entonces, esta condición emocional, estas sensaciones predisponen a que la persona sienta poca empatía y se relacione poco con las personas que tiene a su alrededor, puesto que percibe la relación emocional, las relaciones afectivas, las relaciones sociales como peligrosas para él, dado a la historia de maltrato que lo antecede. Este sentimiento de rabia y fracaso asociado efectivamente al trauma que ha vivido crea la necesidad de repetir el abuso constantemente durante otras etapas evolutivas. Entonces, esa es la explicación para que de pronto un niño que durante las edades tempranas fue víctima ya sea de abuso físico, de abuso psicológico o de abuso sexual, dada los sentimientos de indefensión, vulnerabilidad que genera el trauma, se sienta o perciba las próximas o futuras relaciones emocionales como peligrosas, y de ahí este sentimiento de rabia o fracaso ante el trauma ocurrido infrinja o caiga otra vez en la situación de abuso como una estrategia o como una necesidad para poder elaborar ese trauma ya vivido. Esta necesidad de repetir el abuso tiene dos partes. La primera es que de antemano esta persona no conoce otra forma de relacionamiento con el entorno cercano, sino a partir del maltrato. Y la otra, que lo vamos a ver también más adelante en los modelos de mantenimiento, es esa necesidad de venganza o ante la rabia producida por la situación de maltrato ya vivida. Otra de las variables implicadas dentro de la etología del abuso sexual es la personalidad. Si bien, como ya hemos visto dentro del perfil del abusador, no es posible establecer un perfil único, puesto que hay muchas diferencias dentro de los rasgos y que contienen las personas que pueden llegar a cometer agresiones sexuales. Sí hay unos rasgos y que se repiten o que pueden ser generales o que podemos identificar en los agresores. El primero obviamente es una
una baja autoestima que puede ser ya sea fortalecida o puede ser consecuencia de una historia de abuso o también puede ser consecuencia de un posible rechazo repetido en diferentes etapas de su vida. Un nulo o escaso control de los impulsos, lo que provoca que no solo en algunas situaciones infrinjan o caigan en comportamientos agresivos o intimidatorios, sino que también pueden caer en otros comportamientos que infringen la ley. Vínculos, una característica muy notable dentro de los agresores es el vínculo con los padres que está teñido en muchas de las ocasiones de inseguridad. Ese vínculo inseguro, ese vínculo negativo que establece con las primeras figuras de cuidado o con las principales figuras de cuidado, lo que genera en el niño y lo que genera a largo plazo es una visión negativa acerca de la misma persona. Una cosa muy curiosa que se realiza dentro de la psicología clínica es que el niño herido en su integridad por las figuras cuidadoras no deja de amar al padre, no deja de amar a sus padres, no deja de amar a sus cuidadores, sino que por el contrario se deja de amar a sí mismo. Entonces esto es lo que ocurre en términos experienciales con estos niños. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la carencia o ausencia de empatía con la víctima. Con los agresores pasa que, dada a las distorsiones también cognitivas que se dan en la situación de abuso y por la historia muchas veces de maltrato anterior, el agresor tiene una escasa capacidad para sentir empatía, puesto que priman sus propias sensaciones traumáticas, sus propias sensaciones o emociones negativas. Hay que tener en cuenta que entre el 13 y el 18% de las situaciones de agresiones sexuales son perpetuadas por mujeres. Ya habíamos revisado en un video anterior que la mayoría de agresiones sexuales son perpetuadas por hombres y son de carácter heterosexual. Si bien esto es una realidad, no descarta el hecho o no descarta las situaciones que se puedan presentar situaciones en las que el principal agresor es un menor o en que el principal agresor son mujeres, también ocurre. Sin embargo, se ocurre en un menor grado. Puede ser porque de manera tradicional tenemos muchas más dificultades para asociar al perfil de la mujer o para reconocer de pronto en el perfil de la mujer como una posible agresora, no solo en términos de agresiones sexuales, sino en otros comportamientos delictivos. Este porcentaje entre 13 y 18% que son perpetuados por mujeres, se reconoce que, o se identifica más bien que en el perfil que suelen ser mujeres que trabajan en guarderías o madres con hijos que pertenecen a grupos rituales. A muchas veces estas madres que perpetúan la situación de agresión sexual sobre sus hijos pueden tener un antecedente de maltrato. Eso hace que de alguna manera normalicen la situación de abuso porque no la reconocen como negativa y por tanto la legitiman a partir de su propia historia de vida. El consumo de sustancia también puede ser una variable implicada, sin decir que va siempre bajo los efectos de alcohol o de alguna sustancia alucinógena ocurren las agresiones sexuales. Pero sí es cierto que muchas veces las agresiones sexuales son cometidas bajo el efecto de cierta sustancia, en términos de los agresores que la cometen. No quiere decir, reitero, hago la diferencia, no quiere decir que todos los alcohólicos cometan agresiones sexuales, por ejemplo, sino que más bien los agresores sexuales suelen recurrir al uso de sustancias, ya sea alcohólicas o alucinógenas, en el momento en que van a perpetuar la agresión sexual. Otra variable implicada también muy tenida en cuenta dentro de los estudios es el estatus socioeconómico. Si bien hay que reconocer que las situaciones de agresiones sexuales no ocurren solamente bajo la condición de pobreza, sí hay un mayor alto de porcentaje dentro de la identificación de las agresiones cuando hay condiciones de pobreza, desempleo o carencias en la educación, ya sea por parte de los padres y los familiares que están alrededor.
Estas situaciones constituyen un aumento en la violencia y en la identificación de los casos también, quizás porque estas poblaciones suelen estar mucho más cercanas a la detección y de alguna manera bajo la mirada de las instituciones que se hacen cargo de la atención, la promoción de estos eventos. El aislamiento social es una variable muy fundamental dentro de la etiología del abuso sexual, debido a que los núcleos familiares o los núcleos familiares o los contextos sociales en los que se perpetúa la situación de abuso tienden a mantener relaciones superficiales con las personas que están alrededor. En términos de que quien perpetúa el abuso o la agresión de alguna manera favorece el que la víctima y el contexto que tiene de alguna manera bajo su control no exprese lo que está ocurriendo. Entonces, de manera que se prima el secretismo y se limitan las relaciones con externos a la familia, a fin de que no saquen a la luz la situación que está ocurriendo. Esta idea que tienen muchas familias de que los pañitos o la ropa sucia se lava en casa o no se hablan sobre ciertos temas y terminan siendo como secretos a voces, secretos de familia que de alguna manera todo el mundo o todos los integrantes pueden identificar que algo está ocurriendo. Sin embargo, nadie es capaz de hablar de ello. Entonces, esto es una condición que predispone muchísimo a las situaciones de abuso, porque le quita la posibilidad a la víctima de poder comunicarse y establecer relaciones profundas con personas externas a su familia, porque el abusador o el agresor lo considera peligroso. Otra de las variables también muy importante a tener en cuenta aquí es el aprendizaje. Es curioso pensar que estas conductas se aprenden, pero la evidencia científica nos muestra que realmente muchas de las situaciones de agresión sexual se validan y se perpetúan por un aprendizaje, por observación, ya sea de situaciones de otros abusos o de estímulos que pueden impactar la orientación sexual futura. O sea, no necesariamente el agresor sexual tuvo que haber vivido la situación de abuso, pudo estar expuesto a ciertas imágenes, a cierto contenido indebido para su edad, y por tanto esta experiencia condiciona hacia adelante sus gustos, sus fantasías, sus deseos a nivel sexual. La aparición reiterada de fantasías sexuales disfuncionales que se fortalece durante la pubertad y la adolescencia también tiene un rol supremamente importante, debido a que de alguna manera el adolescente construye el guión sexual a partir fundamentalmente de la pornografía, y en el contenido pornográfico muchas veces se muestran escenas de dominación, de poder, de violación. Entonces esta asociación de estas imágenes hace que hacia futuro la persona de alguna manera aprenda y valide y se estructuren todas las distorsiones cognitivas que hemos mencionado dentro de los perfiles de los abusadores en el anterior video. Existen muchos modelos explicativos en términos del origen y el mantenimiento de las situaciones de abuso. A veces nos preguntamos, cuando vemos una noticia, decimos como, ¿qué pudo haberle pasado a esta persona para que de alguna manera en algún momento de su vida considera que era adecuado agredir a una niña o a un niño menor de edad, o secuestrar a una persona y hacerle todos estos comportamientos? ¿O qué pasa, qué es lo que pasa con una persona que ante una situación de abuso no es aislada en una única ocasión en su vida, sino que pareciera que constantemente se está metiendo o está viviendo situaciones de maltrato a nivel físico, psicológico y sobre todo sexual? Entonces, dentro de los modelos explicativos de origen, el primero que podemos encontrar es el modelo de las 4 precondiciones de Finkelhor en 1984. Este modelo explicativo nos establece que el agresor debe cumplir, o constantemente más bien cumple, con 4 condiciones que
predisponen de alguna manera una futura agresión sexual de cualquier tipo. El primero, pues obviamente son los sentimientos sexualizados hacia los niños. El deseo biológico que puede ser de alguna manera condicionado por un abuso sexual en la infancia o por experiencias sexuales en la infancia con otros niños, o también por efectos ante la exposición de pornografía de tipo infantil o de tipo de manera temprana, no adecuada para la edad. Estos sentimientos sexualizados hacia los niños es lo que explica el perfil del abusador fijado. La segunda condición se refiere a el superar las inhibiciones internas. En el video anterior habíamos visto que si bien la mayoría de abusadores externalizan la culpa, es cierto que la agresión sexual se refiere a un comportamiento premeditado, puesto a que debe superar muchísimas barreras externas, sociales, religiosas, familiares, etc. Entonces, el abusador debe superar estas inhibiciones en primera parte sobre sí mismo, y algunos componentes que hacen que estas barreras o estas inhibiciones internas, puesto que todos tenemos en la cabeza que estar sexualmente con un niño o obligar a una persona a nivel sexual está mal, algunas condiciones que podrían hacer que esta persona no internalice estas normas sociales, pues, que sancionan el sexo con los niños, podría darse también por experiencias tempranas, exposición a la pornografía, una historia de abuso también. Estas inhibiciones, esta superación de las inhibiciones internas también explica el escaso control de los impulsos. Una psicopatología de base también puede ocurrir, o también en muchos casos una autopercepción de la indefensión y frustración en las relaciones sexuales. Es curioso que muchos de los agresores sexuales se definen, primero se ven a ellos mismos como personas normales, y en otros términos también se definen o se ponen en el papel de que ellos también son víctimas o fueron utilizados. Asimismo, como el agresor debe superar las inhibiciones internas, también debe superar los obstáculos externos. Entonces, algunas condiciones que reducen estas inhibiciones religiosas, sociales, socioeconómicas, familiares, pueden ser una madre ausente o enferma. El hacinamiento familiar también de alguna manera hace que estos obstáculos externos no se tengan tanto en cuenta, y la oportunidad obviamente de intimidad. Una variable muy implicada dentro de esta tercera condición es el aislamiento familiar, porque en la situación de aislamiento familiar obviamente no hay obstáculos externos, no hay de alguna manera el señalamiento o el juicio de las personas que están alrededor, porque no hay una relación de intimidad. La cuarta condición se refiere a la resistencia o la evitación de la víctima. Hay muchos aspectos que reducen el potencial de la víctima a resistirse. ¿Te acuerdas que en el video anterior, dentro del perfil abusador, habíamos hablado un poco de que la gran parte de las agresiones sexuales cuya víctima son los niños no incorporan una violencia física evidente, sino que más bien en la situación se da la manipulación en términos del agresor hacia la víctima? Entonces existen muchas situaciones que obviamente reducen la capacidad de la víctima al poder resistirse a la situación o decir activamente no. La primera es la deprivación emocional, es decir, un niño que vive en una situación de negligencia por parte de sus padres, o que se siente abandonado, o que se siente vulnerable, que no se siente querido, lo hace mucho más propenso a que una persona tercera lo manipule y lo convenza de alguna manera que esta es una forma de demostrar el amor. Además, teniendo en cuenta que normalmente cuando incorporan cuando hay agresiones sexuales en los niños, después de la situación de abuso, el abusador de alguna manera quiere compensar al niño con juguetes o con algún regalo. El aislamiento de la víctima, que ya hemos visto dentro de
dentro de los obstáculos externos también inhibe la capacidad de la persona al poder resistirse, una relación previa con el agresor, y ya hemos visto que en más del 80% de los casos el agresor suele ser una persona cercana a la familia, un padre, hermanos, tíos, y esa relación previa con el agresor de alguna manera disminuye la posibilidad de la víctima al decir no o al resistirse y asimismo a contar lo que está ocurriendo. El desconocimiento de la víctima acerca de lo que ocurre es un factor que juega, que es muy importante dentro de la resistencia, porque muchos de los niños realmente no saben qué está ocurriendo, no saben qué está pasando. Así muchas de las mujeres adultas en el momento en que está ocurriendo la agresión no se lo esperaban, y la explicación que dan o la descripción que dan de la situación muy dolorosa es que pasó tan rápido que ni siquiera se dieron cuenta. Entonces el desconocimiento de la víctima de lo que ocurre hace que no se puedan defender de alguna manera. Muchos de los agresores sexuales también, en términos de manipulación, utilizan la idea de que están jugando, y por tanto el niño asocia esto con un juego y no es capaz de resistirse o de salirse de la situación. La coerción y las amenazas del agresor también son un factor importante en la capacidad de resistirse de la víctima, porque muchas veces también los agresores utilizan las amenazas de un mal mucho peor si la persona se resiste o no accede a los deseos o a las demandas que está haciendo. El segundo modelo explicativo del origen es el ciclo del abuso, este es propuesto por Lane en 1991. Hay que tener en cuenta que el abuso sexual no ocurre sin un contexto, es decir, no es posible violar, no es posible agredir sexualmente a una persona si de antemano no hay que la situación se da por nada. Siempre de manera de como antecedente hay una motivación, hay una expectativa frente a la agresión sexual, frente al abuso sexual. Esta motivación o esta expectativa puede venir en parte de experiencias de la infancia o experiencias anteriores, y estas experiencias anteriores funcionan como detonantes ante la fantasía. Entonces, esta experiencia anterior que vivió una persona se convierte en el principal detonante para, en primer lugar, fantasías generalizadas. De manera que esta persona que vivió una situación de abuso sexual, lo que comienza a internalizar dentro de su guión sensual y dentro de su repertorio es un conjunto de fantasías que incorporan el abuso. Pero este conjunto de fantasías, en primer lugar, no tienen una víctima identificada, por eso se llama fantasía generalizada. En un tercer momento, entonces, se identifica a la víctima y se dirige toda esta fantasía que antes era general a una persona específica, y es ahí cuando ocurre la situación del abuso. El tercer modelo explicativo es cómo este ciclo de abuso se explica a niños y agresores jóvenes. Entonces, hay que tener en cuenta que para los niños y para los jóvenes estas nociones de sexualidad y las conductas sexuales se encuentran en construcción. Entonces los pensamientos, los sentimientos y conductas antecedentes juegan un papel muy importante dentro de la elaboración de la vida sexual que hace este joven. Entonces, estos pensamientos y sentimientos y conductas que culminan en comportamiento del abuso tienen en principio unas características. Primero, el joven o el niño vive un evento que en principio es percibido como amenazante. Este evento, que puede ser no solo una agresión sexual, sino que puede ser una situación de negligencia por parte de los padres o de maltrato físico por parte de alguna figura cuidadora o de apoyo, este evento que es percibido como amenazante genera sentimientos insoportables en el niño o en el joven. Y estas sensaciones de minusvalía, estas sensaciones de insignificancia y de vulnerabilidad son molestas para el niño, de alguna manera que busca compensar o de alguna manera salirse, no sentir estas emociones que son molestas para él. Entonces lo que provoca es que en un intento de compensar estos sentimientos insoportables y sentimientos
genera sentimientos de odio y de venganza, y esta necesidad de venganza es lo que lo lleva a abusar o a generar una agresión sexual. Los modelos de mantenimiento explican cómo una situación de agresión sexual se puede mantener a lo largo del tiempo en una misma persona o en un núcleo familiar estable. No sé si alguna vez has escuchado de ciclos familiares o grupos familiares que abuela fue abusada, madre fue abusada, hija fue abusada. Pareciera que hay como una tendencia a mantener la situación de abuso, y asimismo también pasa de manera individual, de que la niña fue abusada a los 5 años, luego fue abusada a los 12, luego se encuentra en una relación abusiva de pareja en donde la persona, su pareja, maltrata física, emocional y sexualmente de ella. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que vivió una situación de abuso en su infancia no proteja a sus hijos de alguna manera, o que una persona que haya vivido una situación de abuso al mismo tiempo no genere las estrategias o intente de alguna manera repetir ese mismo abuso? Hay un estudio muy interesante que leí hace algunos años en que hablaban sobre la incapacidad de las madres abusadas para poder identificar los factores de alerta en las situaciones de abuso, porque los niños cuando son abusados muestran unos síntomas que son claramente identificables. En este estudio nos hablaban de que dada la situación previa que ellas habían vivido, habían normalizado la situación de abuso de alguna manera, que eran incapaces de reconocer estos signos y estos síntomas, puesto que no lo veían extraño. Entonces, dentro de los modelos de mantenimiento, el primero que tenemos es el modelo de abuso sexual infantil realizado por niños y adolescentes. Este modelo es propuesto por Carnes en 1983. Este modelo está basado en la teoría del aprendizaje. Nos dice que los menores fantasean con la situación de abuso antes de llevarla a cabo. Como ya te he dicho anteriormente, no es posible que haya una situación de agresión sexual si de antemano no existe la motivación a la agresión sexual. Entonces, en términos de la fantasía con la situación de abuso, la teoría del aprendizaje nos dice, dentro de este modelo, que el orgasmo puede ser o más bien es un fuerte reforzador ante esta situación. Además, hay que tener en cuenta que dentro de las consecuencias de la exposición temprana a las agresiones sexuales y a las situaciones de abuso son los pensamientos sexualizados, la sexualidad compulsiva, una sexualidad carente de afecto, y esto va generando paulatinamente una adición progresiva y una negación constante a de que hay un problema. Los modelos explicativos de las consecuencias, por otro lado, nos muestran cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo que tienen las situaciones de abuso. El primero y el más conocido es el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático nos ayuda a entender las reacciones psicológicas de la víctima y algunos agresores también, teniendo en cuenta que muchos de los agresores, entre el 40 y el 60% de los agresores, tienen un antecedente, una historia de vulneración sexual o física. La víctima, dentro del trastorno de estrés postraumático, la víctima continúa experimentando el estrés aunque la situación objetiva haya desaparecido. Esta reexperimentación puede ser a partir de pensamientos intrusivos, sueños, pesadillas, sensaciones incómodas, y esto se incrementa obviamente y es más fuerte en aquellas personas que no poseen los mecanismos adecuados de afrontamiento, que es la mayoría de veces en los primeros años de vida, pues no se tienen los mecanismos adecuados de afrontamiento para soportar una situación traumática. Entonces esto hace que la persona continúe experimentando el dolor, la rabia, la incomodidad, la frustración del evento que vivió, aunque ya no esté siendo víctima de abuso. La existencia de un claro suceso estresante y la tendencia de reexperimentar el trauma a partir de pensamientos recurrentes, sueños, pensamientos súbitos, sentimientos de culpa y un estado de hiperalerta en torno a todas las situaciones de vida, puesto que las consideran peligrosas dado al antecedente de agresión.
El segundo modelo explicativo de las consecuencias es el ciclo víctima-agresor. Este modelo nos explica de alguna manera cómo el niño que se siente agredido, vulnerado o que efectivamente ha sido agredido, vulnerado, en un intento de salir de estas sensaciones incómodas que generan el trauma, termina identificándose con el agresor. Es decir, este es un impulso a salir de la victimización al saberme que yo he sido agredida, por ejemplo, para de alguna manera para lidiar con estas sensaciones molestas. Entonces compensatoriamente lo que hace es identificarme con el agresor. Este es un mecanismo de defensa disfuncional que lleva a poder manejar los sentimientos de indefensión, aniquilación y reemplazarlos con sentimientos de poder o sentimientos de omnipotencia. Ya habíamos hablado en un video anterior de que el sexo incorpora un juego de poder. Entonces, a partir de la agresión sexual, lo que hace el niño que se siente vulnerado es que de alguna manera se identifica, para lidiar con sus propios sentimientos de victimización, se identifica con el agresor para obtener sentimientos contrarios de poder y de omnipotencia. Este patrón puede ser fijado a partir de la estimulación precoz e inadecuada. Es lo que genera también asimismo las distorsiones cognitivas. Muchos de los agresores dicen: yo no le hice nada, no le estaba haciendo daño, a mí también me pasó, al contrario, yo le estaba enseñando, y eso dificulta que también puedan identificar cuál es lo negativo o dónde está el delito de su comportamiento. Este patrón de aprendizaje queda marcado también por repetidos abusos o por el enganche emocional con el abusador, que el enganche emocional obviamente está determinado por una relación previa con el abusador, que como ya hemos visto, la gran mayoría de los abusadores tienen una relación íntima con sus víctimas anterior a la situación de abuso. Un factor muy protector para poder proteger o poder prevenir que una persona que ha sido abusada se convierta en agresor, obviamente es el vínculo emocional. Que el niño que ha sido vulnerado de alguna manera pueda generar relaciones afectivas positivas, ya sea con su familia, con personas diferentes a quien lo agredió, obviamente que puedan de alguna manera compensar con relaciones positivas de afecto y de intimidad saludables, protege a que se perpetúe este ciclo víctima-agresor. En este sentido también se explica que no todas las personas quienes han sido abusadas o que tienen una historia de abuso en su infancia se convierten en agresor. Es una condición, es una situación que puede ocurrir, pero no en todas las situaciones se da, puesto que un factor protector es el vínculo emocional sano, que el niño pueda aprender otras maneras de relacionarse. Un modelo muy importante dentro de la explicación de las consecuencias, quizá el más completo, es el modelo dinámico traumatogénico de Pilkerford. Este modelo dinámico traumatogénico nos explica que bajo una situación de abuso o una situación de agresión sexual, lo que ocurre o el efecto, la consecuencia más trascendental o más marcable es la sexualización traumática. ¿Por qué? Porque se aprenden, el niño de alguna manera va aprendiendo que las conductas seductoras las puede utilizar como estrategia para obtener privilegios. Ya habíamos hablado que en muchas ocasiones el agresor utiliza la manipulación, y que posterior, sobre todo cuando cuando la víctima es un niño o un joven, posterior a la situación de agresión sexual, dado a que el agresor tiene una relación anterior con la víctima, hay regalos, hay una relación afectiva que de alguna manera sostiene la situación de abuso. Entonces el niño, esta situación de agresión, regalo, agresión, recompensa, agresión, premio, agresión,
caricia, lo que hace es que el niño sí aprenda que puede utilizar las conductas seductoras para obtener privilegios como en algún momento los obtuvo. Entonces, este aprendizaje o esta noción de la sexualidad de manera traumática hace que el niño una vez más o que la persona caiga una y otra vez en situaciones abusivas porque puesto que al mismo tiempo utiliza la sexualidad como una estrategia para obtener ventajas. Esto hace que se presente obviamente o que se mantengan las situaciones en la adultez, desde sentimientos o síntomas de inhibición, anorgasmia y promiscuidad. Dentro de este modelo dinámico traumatogénico, entonces nos explican que la persona que ha sido agredida a nivel sexual, el primer efecto que ocurre es la pérdida de la confianza relacional. Es decir, una persona que ha sido vulnerada en su integridad va a desconfiar de las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque quienes debieron cuidarlo no lo cuidaron. Entonces se sienten defraudados por quienes debieron ser sus cuidadores. Entonces eso hace que pierdan la confianza en las relaciones afectivas, como ya hemos visto anteriormente. Asimismo, asociado a esta pérdida de confianza relacional está la estigmatización, culpa o vergüenza. ¿Por qué? Porque en la mayoría de situaciones no hay una voz que diga no quiero, detente, no hagas esto conmigo, dada a que en la mayoría de situaciones también las víctimas no están en la capacidad de hacerlo, de resistirse. Entonces el no haberse resistido genera culpa dentro de la víctima en términos de que no dijeron que no lo contaron o no lo detuvieron. Y el tercer efecto es obviamente el sentimiento de indefensión, porque cuando has sido vulnerado en tu integridad por personas en la mayoría de veces cercanas a ti, obviamente te sientes vulnerable, expuesto, indefenso ante los conflictos y los posibles problemas que puedas tener a futuro y con el mundo. Además te hace excesivamente vulnerable a sentir que la otra persona te puede hacer daño. Otro de los modelos explicativos es el modelo del trastorno disociativo de identidad. En situaciones donde el abuso es recurrente y se perpetúa durante años, como respuesta, de alguna manera, para sobrevivir a estos maltratos físicos, emocionales y sexuales, la persona se da cuenta que no puede resistirse o no puede cambiarlo. Sin embargo, esta conciencia de no poder cambiar la situación que está viviendo no hace que perciban la situación positiva. Por el contrario, esta situación se sigue percibiendo como inaceptable. Sin embargo, a pesar de ser inaceptable, el niño no puede escapar de ella. Entonces lo que hace el niño estratégicamente o la persona estratégicamente es que de alguna manera escapa en su mente, por decirlo en términos coloquiales. El niño o la persona lo que hace es que como esta situación es inaceptable, también asume que no debe ser sentida, y como no debe ser sentida, el niño la reprime, la persona la reprime. Esta represión de la situación hace que como consecuencia se generen diferentes personalidades alternativas asociadas a un tipo de conflicto o un afecto específico. Entonces, muchas veces ocurre en términos del tratamiento que veremos hacia adelante, que cuando la persona está contando la situación de abuso pareciera que la contara como si fuera cualquier cosa, no hay un afecto visible, o que te dice muchas veces cuando comentan las situaciones de abuso, sobre todo cuando ha sido abuso recurrente, la persona lo está comentando y el entrevistador le dice, pero no sentías nada, y entonces dicen, no, yo me ponía a verme las uñas, me ponía a ver el techo, me ponía a pensar en otra cosa,
y entonces lo que está demostrando ahí es una disociación entre el afecto y el evento que lo acompaña. Asimismo, también puede ocurrir entre el afecto y los roles asociadas al abuso. Entonces muchas veces crean personalidades alternativas para poder soportar esta situación de maltrato a la que no pueden escapar. Esta es la parte de, como te dije al principio, de los modelos explicativos de origen, mantenimiento y consecuencias un poco de a corto, mediano plazo y largo plazo del abuso sexual. Hasta aquí este video. Recuerda revisar en la plataforma las lecturas para poder realizar las actividades y nos vemos en una próxima ocasión.